Hola, queridas Zafiros, Girls, Candy Fans. Aquí estamos otra vez con otro tema bastante interesante, contestando preguntas de los suscriptores de este canal. Estas preguntas, híjole, me trajeron tantos recuerdos a la memoria. Y aquí en esta sección de Curioseando Candy, quiero responderle a mi querida suscriptora Rosa Portillo, porque ella lanzó estas preguntas al aire. Híjoles, y como le respondí yo, me va a encantar responder tus preguntas, querida Rosa. Las preguntas de Rosa son las siguientes, son 3. La primera fue: ¿de dónde sacó la idea para escribir la historia Najita? ¿De dónde nació su idea? La segunda pregunta es: ¿se inspiró en alguien real para escribirla? Y la última pregunta: ¿cómo puede imaginarse los escenarios, las tradiciones, esta Mitsuki, si ella vivía en Japón y toda la historia pues la ambientó en Londres, en América, partes en Escocia? O sea, ¿cómo le hizo para poder plantear todos esos escenarios? Bueno, pues mi querida Rosa, vamos por partes a responder tu pregunta. ¿De dónde saca la idea para escribir la historia Najita? Aquí va un poquito de historia para que todos los suscriptores que tengo en mi canal y que van a escuchar esto lo sepan y vayan aprendiendo cómo nació Candy y vayan apreciando la gran obra que Najita escribió. Primero que nada, tienen que saber que a los 12 años muere el padre de Keiko Najita. Ella queda huérfana de padre a esa edad. Y a esa edad, a los 12 años, ella creó a la familia Andrew, o a la familia Arlight, que ahora ya sabemos que ese es el apellido en la nueva novela. Desde entonces, ella empezó a escribir aventuras sobre la familia Arlight en un cuaderno que se le podía llamar manuscrito. Y ella en alguna entrevista dijo sobre este hecho de haber empezado a escribir sobre esta familia Arlight: siento que la familia Arlight amablemente se hizo cargo de mí. Ellos son el origen de mi historia. No olviden estas palabras. Ellos son el origen. ¿Y qué originó que ella creara esta historia? Que quedara huérfana. Qué curioso, ¿no? La pérdida de su padre la llevó a crear una familia que la adoptara para aminorar su dolor. Seguimos. Ella se inscribió en la compañía de teatro Shiki en su adolescencia. Y en muchas de sus obras, porque Najita tiene bastantes obras y ha sido bastante premiada en Japón por todas las obras que ha escrito, lo refleja ahí. ¿Y a ustedes qué les recuerda este pasaje que les estoy contando? ¿Les recuerda a alguien en particular? ¿A alguien que es adolescente y que es aspirante a actor de teatro y que al final logra ser un gran actor de teatro clásico? Bueno, pues ahí lo tienes. Ya sabes de dónde va sacando la inspiración Najita para ir creando su historia, querida Rosa. A los 20 años, el famoso poeta Katsumi Sugawara la incorporó a su club de poesía. Aparte de que ella escribía historias, también es poetisa. Entonces, por eso nosotros vemos en su obra, sobre todo en su novela, en la última, la forma bastante dulce, poética, hermosa, en que ella hace referencia a los sentimientos de los personajes. Se debe precisamente a este entrenamiento de Keiko, que no es solamente una escritora de historias, sino que ella detrás se ha alimentado de muchísimas cosas
para entregarnos la última historia, Candy Candy Final Story. Ser poeta no es fácil. Si ser escritor no es fácil, ser poeta menos. Así es que ahí va otro gran dato de quién es Keiko Nagita. Es contratada por Kodansha para escribir historias en su revista manga Soho Friends. Ahí es cuando ella empieza a trabajar escribiendo historias para que sean adaptadas al estilo manga, que ya habíamos dicho que el manga en Japón es un cómic, ¿verdad? Ya se los había comentado para que no lo supieran. Bueno, a los 20 años comenzó a trabajar ahí. Pero es hasta 1975 que escribe oficialmente la historia de Candy Candy para su primera versión en manga. Hay algo que dijo Mizuki en unas entrevistas que se les hicieron a autores de manga por Itou Ayako. Ella dijo en aquella ocasión sobre la historia de Candy Candy. Ella dijo que el tema de la historia no era quiénes son sus padres o quién era la madre de Candy, que eso no era el fin último que ella perseguía con la historia. Por eso ese tema de quién es mamá de Candy no lo vemos reflejado realmente en la historia. Quienes sean nuestros padres, dijo ella en esta entrevista, quienes sean nuestros padres, debemos aceptar nuestro destino y marchar por nuestros propios pies. Quería aclararlo. Cuando empecé a escribir la historia de Candy fue 2 años después de que mi madre muriera. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Viví en soledad porque soy hija única. Mirando hacia atrás, en mis años de escribir la historia de Candy, me doy cuenta que escribir me ayudó a sanar el dolor. Entonces, mi querida Rosa, queridos suscriptores, querida comunidad, como pueden darse cuenta, prácticamente la vida de Nagita es como un espejo en muchos aspectos a la historia de Candy. Ella quedó huérfana de madre a los 21 años. Quedó huérfana de padre siendo una niña a los 12 años. Por eso este comentario que ella hace de que todos, sin importar de dónde vengamos o quiénes sean nuestros padres, todos debemos aceptar nuestro destino. Fíjense qué palabras usa tan importantes. Aceptar nuestro destino y marchar por nuestros propios pies. Díganme si todas estas palabras no reflejan los valores que Candy muestra a través de toda la historia. Es algo muy hermoso porque varios de los personajes retoman estas frases de Mizuki y la hacen valer. Por eso la historia es hermosísima, porque muchos de los personajes mantienen esta gran ideología, esta base que es la piedra angular sobre la que está sentada la historia, sobre aceptar el destino, nuestro destino, y caminar sobre nuestros propios pies. Es por esta razón que me gusta mucho la historia de Candy. Hace muchos años, cuando yo llegué al Candy Mundo, recuerdo que en alguna ocasión, disculpen que me falle muchísimo la memoria, pero lo tengo que comentar para que Rosa quede más satisfecha aún con sus preguntas y con la respuesta. Cuando llegué al foro Rosa, disculpen que no recuerde quién ni la fuente de donde sacaban esta información. Decían que Candy estaba inspirada o estaba hecha para ser más bien una inspiración para las chicas japonesas. Les voy a decir la razón. Muchos ya sabemos más o menos cómo es la cultura japonesa. Es realmente bastante machista.
Recuerden que allá pues los papás muchas veces escogían a la pareja que fuera un ideal, que acá los padres lo vieran como un candidato o candidata ideal para sus hijos. Y la mujer pues rara vez tenía voz y voto. Generalmente se le tenía que hacer caso a los padres en lo que ellos decidieran para tu destino, esperando lo mejor. Qué curioso, ¿no? Que estemos hablando justamente de ese tipo de cosas con el fic de Papyrus que estamos leyendo en este momento. Otra vez, la frase de Mizuki: todos tenemos un destino, tenemos que aceptarlo y a partir de ahí caminar sobre nuestros propios pies. Bueno, cuando pasaron las guerras, la primera guerra, la segunda guerra, sobre todo en la segunda, hablando de Japón, de lo que es el país japonés, pues obviamente Japón es una isla. Comparado con cualquier otro país del mundo, pues es una nación bastante pequeña en número de habitantes, quiero decir. En aquella ocasión, recuerdo que se decía, allá en el Foro Rosa, en ese intercambio de ideas, decían que pues una gran generación de chicos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, de padres, de hermanos, falleció con la guerra. Que muchas chicas, madres, esposas, novias, prometidas, se quedaron solas. Y que se pudo haber caído en una desesperación de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque en ese tiempo a las mujeres se les decía qué hacer y ellas tenían que obedecer. Ellas tenían que obedecer primero a su padre para honrarlo y después, ya de ser entregadas al matrimonio y bien casadas, tenían que hacer lo que el marido decía o lo que el marido disponía. Entonces imagínense, una vez si ya no tenías padre y no estabas casada, o si tuviste esposo y quedaste viuda, pues ¿qué ibas a hacer ahora? Si toda esa generación de chicos murieron, de jóvenes de esa edad casadera murieron, pues ahora las que querían tener pretendientes o pensaban casarse, pues ahora ¿qué iban a hacer? ¿Con quién? Habían quedado muchas mujeres solas. Entonces se decía que la historia de Candy era demostrarle a todas las chicas japonesas que por ellas mismas, sin la ayuda de un hombre, podían salir adelante, estudiando por sí mismas, luchando por sí mismas, buscando su propio destino. ¿Y acaso esa no es la canción de Candy? ¿Acaso esos no son los principios de Candy? ¿Acaso Candy se conformaba con lo que le decían que tenía que hacer? Candy buscó su propio camino hasta encontrar su felicidad. Y de eso trata la historia de Candy Candy. Para Nagita no fue importante decirle a la audiencia quiénes fueron los padres de Candy. Aunque obviamente ella, al ser huérfana, tenía una huella y un vacío que debía llenar en su personalidad. Eso es precisamente para todos los que pierden un padre o quedan huérfanos o son abandonados. Tienen ese hueco que es obviamente factible que busquen llenarlo. Así como lo hacía Candy, así como la misma Nagita lo hizo a los 12 años y después lo hizo a los 21 años con la pérdida de su madre. ¿Se fijan cómo hay este paralelismo entre la historia de Candy y la vida de Nagita? Entonces eso no era lo importante. ¿De dónde venía Candy? No era lo importante. Hacia dónde iba Candy era lo importante. Y también lo importante en la historia de Candy, cuando apareció el manga y el anime casi al mismo tiempo, no era importante con quién se quedaba Candy. Por eso ese final ambiguo se empezó a manejar esa palabra, no sabría decirles en qué año, porque realmente esa no era la finalidad de la vida de Candy, encontrar un hombre que la sacara de toda su miseria o le resolviera todos sus problemas. Esa no era el meollo de la historia de Candy.
la enseñanza de la historia de Candy o el propósito de la historia de Candy es demostrar que todas las chicas, que todas las jovencitas, ante cualquier situación adversa, sola, puede salir adelante. Porque si no fuera de esta forma, y díganme si no creen que es muy cierto lo que estoy diciendo, si fuera de otra forma, si fuera la típica historia de la princesa Rosa, pues entonces ¿para qué tanto sufrimiento? Si al final, como dicen, al final en el manga, porque la última imagen de Candy es con el príncipe de la colina y por eso se sugiere que se queda de pareja con Albert. Si ese fuera realmente el final de Candy, encontrar un príncipe azul con el cual quedarse, pues entonces, ¿cuál es la enseñanza de la historia? Tanto sufrimiento de esta pobre Candy buscando la felicidad, alcanzar su destino para que el príncipe al último la venga a rescatar. Pues entonces, para mí, en mi opinión, todo el argumento de Candy se cae. Porque entonces, pues, ¿qué príncipe es ese, verdad? La ha tenido tantos años cuidándola, viéndola, protegiéndola, pero realmente no la protege de nada. Solamente hasta el último le dice, ay, mira, querida Candy, yo soy el príncipe, vente para acá, de aquí para allá ya no vas a sufrir. Óigame, no, discúlpenme. O sea, no, yo me niego a ese argumento tan barato. Porque Candy hace demasiado por ella misma. Estudia lo que ella quiere por ella misma. Siendo una rica heredera, teniendo muchas posibilidades económicas, ¿ella qué hace? Ella busca su propia forma de salir adelante, estudiando con sus propios métodos, por sus propios medios, sin la intervención de la familia Arlight, tan poderosa y rica que la adoptó. Entonces se fijan por qué mucha gente se confunde con eso del final ambiguo. Para mí no hay un final ambiguo. El final que tiene Candy, tanto en el manga como en el anime, es que es ella. Ella al final es feliz, estando rodeada de la gente que la quiere, venciendo hasta ese momento en que termina la historia, ¿verdad? Venciendo hasta ese momento las adversidades, a pesar de extrañar a Anthony, a pesar de extrañar a Steer, a pesar de extrañar a Terry. Ella elige seguir siendo feliz y seguir adelante. Así es que, como ves, mi querida comunidad, mi querida Rosa, esas son las inspiraciones para Candy. Para mí todo esto, cuando yo lo supe, pude entender mejor la historia. Y sí, es muy padre saber quién es el galán que se gana el corazón de Candy, con quien al final ella es feliz. Al fin y al cabo, la mayoría de las mujeres somos muy románticas. Pero para mí, esta es mi opinión, ¿verdad? Para mí, la historia de Candy es bastante clara. Es una huérfana que camina sobre sus propios pies, buscando su destino por sí misma. Así es que bueno, espero que te haya gustado, Rosa. Y por último, la última pregunta que me hiciste era que cómo era posible que se inspirara en otra cultura que no era la suya, siendo ella japonesa, ¿verdad? Por ahí también Mizuki en alguna entrevista respondió eso precisamente, diciendo que el amor es universal, que los sentimientos eran universales y que ocurrían en todas las culturas. El hecho de cómo ella va creando los escenarios son preguntas que le han hecho en diferentes entrevistas. Después se las voy a compartir, se las voy a ir compartiendo poco a poco para que vean precisamente cómo se va abordando una historia y por qué es tan interesante conocer
cómo un autor va reuniendo como un rompecabezas hasta crear su obra maestra. En este caso, pues estamos hablando de Candy. Así es que, chicos, también recuerden que un autor o un escritor hace bastante investigación. Nos reímos cuando decimos eso porque Mizuki e Igarashi se permitieron, cuando crearon el manga de Candy, se permitieron muchísimas libertades con la historia. Porque aquí un tema aparte, sin ahondar mucho, porque después voy a sacar más sobre ese tema. Simplemente la ropa, la forma en cómo se peinan, la forma en cómo se visten, ni siquiera corresponde a la época en la que están viviendo. Así es que bueno, chicas, espero que les haya gustado estas referencias de cómo fue que nació la idea de la historia de Candy y que Keiko Nagita comenzó a escribirla a sus 21 años, 22 años. Así es que bueno, Rosa Portillo, espero que te haya gustado. Y si alguien más, queridos suscriptores, queridas Candy fans, quieren proponer un tema o tienen alguna duda, si puedo responderla con muchísimo gusto, pongan los temas aquí abajo en la caja de los comentarios. No olviden suscribirse, por favor, darle like al video, ayúdenme con eso para que la información llegue a más. Y díganme qué es lo que piensan. Díganme ahí en los comentarios qué es lo que ustedes creen. Así que bueno, por aquí dejamos Curioseando Candy y este tema. Así es que espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo. Bye bye.